Resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Nos da la primera ficha de trabajo número 1, donde es recuperación de conocimientos previos. Simplemente hay que recordar que un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Y como habíamos visto en videos anteriores, marcamos con A y B los catetos y con C la hipotenusa. Abajo nos dice que un triángulo rectángulo pues tiene dos ángulos agudos, que son estos dos, y uno que es el ángulo recto. Siempre que nos vayamos a referir a un ángulo, lo vamos a llamar ángulo de referencia, y en base a este ángulo de referencia vamos a ubicar los dos catetos y la hipotenusa. Uno puede ser el opuesto y el adyacente. Vamos a irlo viendo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si ubicamos este ángulo de referencia, le vamos a llamar ángulo teta. Teta es una letra griega que es así como está representada. Entonces, si estamos hablando del ángulo teta, el seno de teta se conoce como la razón o la división de lo que vale el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno viene siendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de teta o del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Hay que memorizar estas tres fórmulas de las funciones trigonométricas para no estar batallando en un examen o en una resolución de problemas. Aquí te las voy a marcar. Son las que vamos a estar utilizando, esas tres. Enseguida. Vamos, en el libro de guiones viene un análisis de un triángulo, el cual lo dividen en dos triángulos para que sean dos triángulos semejantes. Si lo alcanzan a comprender, y si no, yo les voy a ayudar ahorita. Luego nos da la definición de seno, coseno, tangente, que ya lo vimos, y nos habla de que si tenemos dos triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, que ya sabemos, entonces la división de sus lados homólogos siempre va a ser igual, y de ahí nace el concepto de función trigonométrica. Es lo mismo, aquí les puse las fórmulas de las tres razones trigonométricas, hay que memorizarlas. Enseguida, el guión nos muestra, esto es nada más de análisis, esto no lo quieran resolver, nada más quiero que lo entiendan. Aquí nos dan varias medidas segmentadas de un triángulo rectángulo, pero y explican aquí cómo se forman o se organizan sus razones trigonométricas, pero yo lo voy a explicar aquí. Observen, yo les digo a los alumnos, cuando tengan un triángulo así, si batallan para entenderlo, divídanlo en dos triángulos, uno grande y uno pequeño. Observen, tengo el triángulo grande y aquí tengo el triángulo pequeño. A uno le voy a llamar A y al otro B. Si se fijan, le voy a poner las medidas de los catetos. Este mide 7 y este mide 12.12. Este mide 3 y este mide 5.19. ¿Cómo sacamos el 3? Por semejanza. Acuérdense que hay un factor de proporción de este grande a este pequeño. Ya eso ya lo deben de saber. Las hipotenusas, la más grande mide 14 y la más pequeña mide 6. Si se fijan, el ángulo es el mismo, es de 30 grados. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis del triángulo A. El triángulo A, aplicando las razones que vimos, es seno de este ángulo, es cateto opuesto 7 entre hipotenusa 14. Coseno 12.12 entre 14. Y tangente 7 entre 12.12. Este está sencillo. Después el triángulo B hacemos lo mismo. El seno es cateto opuesto, que es 3 entre hipotenusa 6. 3 entre 6 es 0.5. Coseno es 5.19 entre hipotenusa, que es 6. Me da 0.865. Y tangente 3 entre 5.19 nos da 0.578. Si se fijan, como los triángulos son semejantes, tienen que ser iguales sus razones trigonométricas. Observen, esto es igual y esto es igual, los resultados. Como los triángulos son semejantes, ya saben, son iguales las razones. Después nos vamos a la ficha de trabajo número 2. Nos habla de entender, este también es de recordar. Vamos a irlo entendiendo. Primero nos explica que tenemos que manejar tablas de funciones trigonométricas, es esta. Y si no pueden usar esta tabla
y la calculadora científica. Aquí nos da un ejemplo de que el seno de 45 es 0.707, quiere decir que es un triángulo con un ángulo de 45, las divisiones de los catetos opuestos entre las hipotenusas siempre será ese mismo valor, y esto lo vamos a ver poco a poco con ejemplos. Aquí una escalera forma un ángulo con el piso de 80. Si la escalera mide 2 metros, aquí está, ¿qué altura alcanza en la pared? Bueno, primero que nada hay que ver que aquí dice 80 y aquí está 75. Hay que corregirlo aquí. Corríjanle por favor, póngale 75. Ya que le corrigieron, vamos a trabajar con 75, porque el dibujo está a 75. Aquí nos explica cómo encontrar la altura, paso a paso. Hay que irlo leyendo, ¿sí? Pero yo lo voy a explicar, esto mismo lo voy a explicar. Vamos a verlo. Buscamos qué razón trigonométrica relaciona los datos que tenemos, que son, ¿qué me dan? La hipotenusa y me dan el ángulo. O sea que es 2 metros y el ángulo es 75. Observemos las tres razones trigonométricas. ¿Qué me están pidiendo? El cateto opuesto de 75. ¿Qué función me relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? ¿Cuál de estas tres es? Pues es el función seno. Estas dos no me sirven. Muy bien, vamos a trabajar con esta. La dejamos aquí. Hay que encontrar el seno de 75. Puede ser por tablas o por calculadora. Por la calculadora tenemos seno de 35, nos da 0.9659. Y con las tablas vamos a explicarles cómo se sacan con las tablas. Observen, nos dan las tablas, buscamos el ángulo de 75, aquí está. Nos vamos a la columna de seno, y aquí está, 0.966, ahí está. Ok, entonces regresamos aquí, ya está el 0.966. Y vamos a sustituir en la fórmula del seno del ángulo, nos queda seno de 75 es igual a cateto opuesto, que es lo que andamos buscando, x entre hipotenusa. De aquí ya nada más seno 75 ponemos su valor y vamos a despejar la x. ¿Cómo queda la x despejada? El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacemos la multiplicación y nos queda, el cateto buscado es 1.932. Esto quiere decir, para comprobar que si yo divido 1.932 entre 2 me da 0.966, que es el seno de 75 grados. Vamos al siguiente. El siguiente triángulo nos habla de otro triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 25, el cateto opuesto de 1.2. ¿Y qué nos están pidiendo? Este cateto adyacente. Ellos hacen el cálculo, aquí nos explican y nos dicen que la rampa ocupa 2.57, aquí, este cateto. Y luego me preguntan qué pasa si modifico el ángulo a 30 y luego qué pasa si lo disminuyo a 20 grados. Vamos a ver cada caso. Aquí está, vamos a analizar este problema. Tenemos el triángulo rectángulo, nos dan el ángulo de 25, el cateto opuesto es 1.2 y nos piden el cateto adyacente. ¿Qué función me conviene utilizar? Veamos. Llamaremos x a esto que andamos buscando. Observen las tres funciones trigonométricas. ¿Cuál nos conviene usar? Como no tenemos el valor de la hipotenusa, forzosamente tenemos que usar tangente. Muy bien, estas dos no nos sirven. Continuamos. Dejando la fórmula de la tangente, buscamos la tangente de 25 grados en la calculadora, aquí la tenemos, 0.4663, y si queremos hacerlo por tabla, nos da, hay que buscar la tabla, buscamos aquí en el 25, aquí está, 0.466, lo anotamos y regresamos a hacer el problema. Sustituyendo la fórmula tenemos que la tangente de 25 es igual a 1.2, porque es el cateto opuesto entre el que andamos buscando. Sustituimos cuánto vale el valor de tangente de 25, aquí está, 0.466 igual a 1.2 entre x. Hay que despejar la x pasa para acá multiplicando, se cambian de lugar, se alternan y me queda esta división.
y hago la división, me queda 2.57. Se fijan, es lo mismo que nos hace en la explicación del guión, ahí está correcto. Por lo que se puede observar que el valor de x disminuye a 2.079. Ok, aquí, bueno, me adelanté. Nos pregunta, ¿qué pasa si el ángulo fuera de 30 grados? Pues vamos, esta página o diapositiva, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de 25 para 30. Se fijan, aquí le cambiamos a 30. Con la calculadora sacamos la tangente de 30. Y por las tablas también es la misma. Sustituimos aquí, despejamos la x. ¿Y qué pasa en la división? Nos sale un valor de x más pequeño, por eso le ponemos. Por lo que pueden observar, el valor de x disminuye a 2.079 metros. Después me pregunta, ¿qué pasa si el valor del ángulo ahora en vez de 30 es de 20? Observen, simplemente cambiamos aquí el 20, sacamos el valor de la tangente de 20 con la calculadora, aquí está, con la tabla, aquí está. Sustituimos en la fórmula y luego despejamos la x. Aquí está. Al hacer la división nos queda 3.30. ¿Se fijan? Al disminuir el ángulo, ¿qué pasó? Aumentó el valor de la x o de la cateto adyacente. Entonces, continuando aquí, llegamos a la fase 3 de la ficha de trabajo, que es la aplicación. Son 11 problemas. Vamos a ver uno por uno. Primero estos dos. Nos pide hallar el valor del cateto A y en otro hallar el valor del cateto B. Aquí dice, vamos a resolver esos 11 problemas, pero no por Pitágoras, sino por trigonométricas. Continuando. Primer problema, tenemos hipotenusa, ángulo y me piden el cateto opuesto. Por lo tanto usaremos función seno. Ahí está. Sacamos el seno, calculamos el seno de 35, que es 0.573. Sustituyendo en la fórmula, 0.573 es igual a cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa, que vale 26. Despejamos la A. Es una multiplicación, el 26 pasa multiplicando, hago la multiplicación y me da el valor de A, ya está terminado. El segundo problema, tenemos hipotenusa, ángulo y me piden el valor del cateto adyacente. ¿Qué función vamos a usar? Coseno, muy bien. Coseno, el coseno de 20 grados, aquí está, por calculadora. Vamos a sustituirlo, me queda 0.939 y es igual a cateto adyacente, que es la B que ando buscando, entre la hipotenusa, que vale 70. Hago la división, antes hay que despejar la B, despejando la B, se pasa, el 70 está dividiendo, pasa multiplicando. Hago la multiplicación, me queda 65.73, es igual a B. Ahí está terminado esos dos. Continuamos. Este problema 3 nos pide hallar el valor del cateto A. Primero, tenemos un ángulo de 60, cateto opuesto de 35 y nos piden el cateto adyacente. La función que podemos utilizar es tangente, porque tenemos la relación de los dos catetos. Hay que sacar la tangente de 60, que es 1.732. Sustituir en la fórmula, 1.732 es igual a cateto opuesto, que es 35, entre cateto adyacente, que es A, es el que andamos buscando. Despejando la A, cambia de lugar con el 1.732 y queda despejada la A. Hago la división, me queda 20.20. Ahí está terminado este problema. Observación de este problema. Aquí se me hace que no es 20, porque si sumamos 20 más 60 nos da 80. Y con estos 90 pues debe sumar 180. Por eso le pusimos esta anotación aquí. Continuamos. El cuarto problema. Hallar el valor de x. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Nos piden el valor de x, que es la hipotenusa. Tenemos el valor del ángulo, 30, y el cateto opuesto, que es 15. La función conveniente es seno. Hay que calcular el seno de 30 grados, que es 0.5.
y después sustituimos en la fórmula seno del ángulo, que es 0.5, es igual a cateto opuesto, que es 15, entre la hipotenusa, que es x, que es lo que andamos buscando. Hay que despejar la x, cambia de lugar con el 0.5, hago la división y me queda 30, la hipotenusa. Continuamos. Número 5. Calcula la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 10 metros cuando el ángulo de elevación del sol es de 34 grados. Primero, aquí hay un error, hay que corregirlo a 34. Ahí corríjanlo, por favor. Le ponen 34. Ahora sí, vamos a trabajar con 34. Nos proporciona el ángulo de 34 grados, el cateto opuesto que mide 10 y nos pide el cateto adyacente del ángulo. Muy bien. La función recomendable es tangente. Sacamos o calculamos la tangente de 34, es 0.674. Sustituyendo en la fórmula, tangente 0.674 es igual al cateto opuesto, que vale 10 entre x, que es lo que ando buscando. Despejamos la x cambiando de lugar con el 0.674, hacemos la división y nos queda 14.83. Uno más terminado. Vámonos al número 6. Calcula la sombra que proyecta un edificio de 28 metros de altura cuando el ángulo de elevación del sol es de 45 grados. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Nos dan el valor del ángulo, que es 45 grados. El cateto opuesto mide 28 y nos piden el cateto adyacente. La función conveniente es, ¿cuál será? Tangente, muy bien. Hay que sacar la tangente, calcular la tangente de 45 grados, que es 1. Y sustituyendo 1 es igual a cateto opuesto, que es 28, entre cateto adyacente, que no sé cuál es, que es la x, y despejar la x. Cambia el lugar con el 1. Hago la división, 28 entre 1 es igual a 28. Entonces la respuesta es 28. Nos vamos al número 7. Calcula la altura de una torre si desde una distancia de 35 metros se observa su punto más alto con un ángulo de 50 grados. Bueno, primero hay que corregir el dibujo, porque aquí el dibujo nos marca 25 y el problema nos dice 35. Hagan la corrección ahí. Haciendo la corrección ya nos quedan 35. Es conveniente la función de tangente. Muy bien. Hay que calcular la tangente de 50 grados. Es 1.191. Sustituyendo en la fórmula, 1.191 es igual a cateto opuesto, que es lo que ando buscando, la altura, entre cateto adyacente, que es el 35. Hay que despejar la x queda despejada, este 35 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacer esta simple multiplicación nos queda que es 41.68 metros, es el valor de la x, y estaría terminado este problema. Vamos con el 8. Número 8. Dice: en la pared de un edificio se apoya una escalera cuyo pie se ubica a 1.4 metros de la pared. ¿Cuál es la longitud de la escalera si el ángulo que forma con la pared es de 30 grados? Bueno, observen, nos dan el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto que mide 1.4 metros y nos piden la hipotenusa. ¿Cuál es la función conveniente? Pues es seno del ángulo, ¿verdad? Entonces hay que calcular el seno de 30 grados, que es 0.5. Sustituimos en la fórmula. 0.5 es igual a cateto opuesto, que es 1.4 entre la hipotenusa, que es lo que ando buscando. En este caso la hipotenusa es lo largo de la escalera. Despejamos la x, que es simplemente cambiarla de lugar con el 0.5. Nos queda una división. Hacemos esta división y nos queda 2.8. Y terminamos el problema 8. Nos vamos al problema 9. En una torre de alta tensión de 40 metros de altura se encuentra un cable con un ángulo de 40 grados sobre el suelo. ¿Cuál es la longitud de dicho cable? Aquí nos están pidiendo la hipotenusa. Observen, nos dan el ángulo de 40, el cateto opuesto, y nos piden la hipotenusa. Entonces la función es seno. Aquí está. Calculamos el seno de 40, 0.642 con la calculadora o las tablas. Sustituimos. Es igual a 40 entre x, que es la hipotenusa. Despejando la x, pues cambia de lugar, acuérdense, pasa para acá multiplicando y este pasa para acá dividiendo. Nos queda una división. Al hacer esta división nos queda 62.30, que es la longitud del cable. Pasamos al número 10. Desde la cúspide de un faro de 50 metros de altura sobre el nivel del mar se observa que el ángulo de depresión depresión quiere decir que viene siendo de arriba hacia abajo. Aquí está.
de 15 grados. Calcular la distancia horizontal del faro al bote. O sea, de aquí al bote me está pidiendo el cateto, ¿eh? Pero vamos a ver cómo nos queda con el ángulo. Si aquí tengo 15 grados, entonces voy a tener 15 grados con la horizontal de este lado. Por lo tanto, nos dan el ángulo de 15 grados, el cateto opuesto a 15, que son 50, y nos piden el cateto adyacente, La función conveniente es tangente. Entonces hay que calcular la tangente de 15. Aquí está, 0.2679. Sustituirla en la fórmula. 0.2679 es igual a 50 entre x. Si despejo la x, cambia de lugar, me queda como una división. 50 entre 0.2679, hacemos la división y nos queda que es 186.63 metros. Ya terminamos el problema 10. Muy bien. Vámonos al 11. La Torre Eiffel tiene una antena en la parte de arriba y juntas proyectan una sombra de 303.0674 metros cuando el Sol se encuentra con una inclinación de 47 grados. ¿Cuál es la altura de la torre si la antena mide 25? Hay que ver aquí, la altura de la Torre Eiffel acaba aquí y luego aumenta 25 metros de una antena. Si observan, se forma un triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 47 grados, el cateto adyacente, que es 303 punto y fracción, y nos piden el cateto opuesto, o sea, la altura total. Primero hay que buscar la función recomendada, que es tangente. Hay que calcular la tangente de 47, aquí la tenemos, 1.0723, y sustituirla en la fórmula. 1.0723 es igual a x, que es el cateto opuesto, lo que ando buscando, entre el cateto adyacente es de 303 y fracción. Despejando la x, acuérdense que está dividiendo este número, pasa para acá multiplicando, y ya queda despejada la x. Hacemos la multiplicación y me da 324.9791. Esa es la altura total, hasta arriba. Entonces, a mí nada más me están pidiendo la pura altura de la torre. O sea, hay que quitarle los 25. Aquí está, hay que restarle los 25 y nos queda 324.9791 menos 25, nos queda 299.9791 metros. Y se termina esto. Espero que esté claro esto. Y vamos a la evaluación. Se encuentra la altura de la torre. Nos dan aquí una torre, se forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 65. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un ángulo de 65, cateto adyacente que son 30 metros, me están pidiendo el cateto opuesto. Pues lógicamente ya nos familiarizamos, sabemos que ahí va a ser la función es tangente del ángulo, porque está involucrando los dos catetos. Hay que calcular la tangente de 65, que es 2.144. Ya teniéndola, la sustituimos. En la fórmula me queda 2.144 es igual a cateto opuesto, que es y, entre cateto adyacente, que es 30. Hay que despejar la y. El 30 está dividiendo, pasa, multiplicando y queda despejada la y. Una simple multiplicación la hacemos y me da el valor de 64.32. Se fijan, aquí en las opciones no viene, pero la que más se aproxima es el inciso D. Muy bien. Avanzamos al siguiente. Observa el siguiente dibujo que representa una escalera recargada en un muro. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Bueno, me están pidiendo la hipotenusa, pero me están dando el ángulo y el cateto opuesto. ¿Se fijan? Tenemos el ángulo y cateto opuesto y nos piden la hipotenusa. Hay que usar la función seno del ángulo. Entonces hay que calcular primero cuánto vale seno de 55. Aquí lo tenemos, de hecho aquí me lo da, observen, aquí ya me lo da como dato. Simplemente ya lo tenemos, ahora sustituirlo, aquí está, es igual a el cateto opuesto que vale 8 entre la hipotenusa x, es lo que no sé, es lo que voy a encontrar. Despejamos la x, acuérdense que nada más cambia de lugar para acá y este número baja acá. Así que nos queda, y hacemos la división, simplemente y nos queda que es 9.76. ¿Cuál es la respuesta? Aquí está, ok. Y vayamos al otro. Observa la siguiente figura. Se forma un triángulo rectángulo.
¿Cuál es la altura del poste? Acuérdense que hay que analizar este triángulo hasta aquí, pero al final hay que agregarle esta parte de abajo que son 2 metros y esta parte de arriba que es 1.5. Vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 35. Aquí está el ángulo. Y el cateto adyacente, este, que son 10. Piden el cateto opuesto. ¿Cuál es la función que nos conviene? Tangente. Está relacionando los dos catetos. Tangente de 35 es igual a 0.700. Sustituyendo, 0.700 es igual a cateto opuesto, que es el que no encuentro, entre el adyacente que es 10. Simplemente voy a despejar la x, es una multiplicación. Pasa multiplicando, me queda que x vale 7. Muchos se pueden confundir y seleccionar el 7 aquí, pero ahí no acaba. Hay que sumarle lo que mencionamos, lo de arriba y lo de abajo, y nos queda, le sumo 2 de abajo y 1.5, nos queda 10.5, por lo que es el correcto. Hasta aquí sería todo, espero que lo hayan entendido y pueda ayudarles a resolver su tarea. Nos vamos a la ficha 2 de trabajo, que es el contenido. Y aquí nos recuerda que las funciones trigonométricas son 6 y son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este caso nada más vamos a ver nada más estas tres. Aquí dice, ya nada más de repaso esta ficha, son 6, las vuelve a anotar aquí y vamos a hablar nada más de estas tres. Esta figura es de otro problema. ¿Lo seguimos? Definiciones. Seno de un ángulo, hay que recordar, es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí está. Y nos habla que la trigonometría es una herramienta matemática que se utiliza para calcular distancias inaccesibles y demás datos donde se tenga como información los grados de uno de los ángulos agudos y la medida de un ángulo en grados del triángulo rectángulo. Reunidos, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Bueno, nada más están explicados. Vamos a ver. Se tiene una torre, aquí está la torre, tiene una sombra, proyecta una sombra de 30 metros y la escalera, una escalera recargada forma un ángulo de 65 con el piso. Aquí está la escalera, voy diciendo X y este el ángulo de 65. Encontrar la altura de la torre Y y la medida de la escalera. Bueno, vamos a hacer la solución con la tangente. De la tangente de 65 sabemos que es igual a Y, cateto opuesto, entre cateto adyacente que es 30, Y entre 30. Si despejo la Y, pues el 30 está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, entonces va a ser 30 por la tangente de 65, 30 por la tangente que es 2.144, los multiplico y me da esto, 64.33, que es la altura de la escalera. Ahora vamos a ver, perdón, fue la altura de la torre. Ahora vamos a ver la medida de la escalera, lo que es X. Con la función coseno, coseno de 65 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí cateto adyacente es 30, ¿sí? Entre hipotenusa, que es la X, aquí está, 30 entre X. Hay que despejar la X, pues la X está aquí dividiendo. Simplemente pasa para acá multiplicando y se cambia de lugar con el coseno. Y me queda que la X va a ser igual a 30 entre el coseno de 65. El coseno de 65 son 0.422. Hacemos la división y me da 71 metros. Entonces sabemos que la escalera mide 71 metros. Ahora, si 180 grados de los tres triángulos, de los tres ángulos del triángulo rectángulo, entonces, ok, aquí lo que está haciendo es encontrar este ángulo superior. Si este mide 90 aquí, 90, este 65, pues el que falta para 180 son 25, es lo que me está haciendo en esta operación. Ahora vamos a comprobar con la función seno, pero del ángulo de acá de arriba de 25. Simplemente seno de 25 es cateto opuesto, que sería 30 entre hipotenusa, que es X. Entonces vamos a ver, despejando la X, me tiene seno de 25, 30 entre X, despejando la X me queda X va a ser igual a 30 entre el seno de 25. Entonces 30 en el seno de 25 es 0.422. Hacemos la división y también nos da 71. Simplemente es pura demostración. Continuamos. Y ya pasamos a la ficha didáctica 3. Ficha de trabajo 3, que es la aplicación. Si se fijan, aquí son
10 problemas. Vamos a hacer 6 y luego después al terminar vamos a hacer 4. Yo se los enumeré aquí. Probablemente no estén enumerados en su ficha, pero pueden ponerle números. Vamos a ver el 1, uno por uno. Una escalera alcanza una altura de 2.50 metros, apoyada sobre una pared. Aquí está la escalera, la altura, y forma un ángulo de 72 con el piso. ¿Cuánto mide la escalera? Quieren saber la medida de la hipotenusa. ¿Qué función ocuparíamos? Pues puede ser la función seno, porque seno de 72 va a ser el cateto opuesto entre hipotenusa. Ando buscando la hipotenusa. Sustituimos, seno 72 es igual a 2.5 entre lo que ando buscando. Despejamos el signo de interrogación, cambia de lugar para el lado izquierdo. Y el seno 72 pasa al lado derecho abajo, donde estaba el signo de interrogación. Hacemos la división. Que el seno de 72 es 0.951. La división me da 2.62. Entonces la medida de la escalera es 2.62 metros. Vamos al número 2. Me pregunta, ¿cuál es el área de un octágono regular que mide 10 centímetros de lado? Vamos a dibujar aquí un octágono y mide 10 centímetros de lado. ¿Cuál es el área? Para el área yo necesito el apotema. Por eso aquí en este triangulito necesitamos la altura, que sería el apotema. Vamos a sacarlo de aquí para analizarlo. Vemos que es un triángulo que mide 10 y quiero saber el apotema. Aún aquí necesitamos la mitad de este triángulo para trabajar con un triángulo rectángulo. Si aquí medía 10, ahora mide aquí 5 y ocupamos la altura, que es el apotema. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo saqué este ángulo de 22.5? Bueno, si ustedes este octágono lo dividen en triángulos con las bases, son 8. Pero cada triángulo se divide en 2. Entonces 8 por 2, 16. Divido 360 grados entre 16 para sacar este ángulo. Me da 22.5. Entonces ya con este ángulo podemos utilizar la función tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos, tangente de 22.5 es igual a cateto opuesto, que es 5, entre signo de interrogación, que es lo que ando buscando. Despejamos el signo de interrogación, me queda 5 entre tangente 22.5. Lo sustituimos, ¿cuánto vale la tangente? Que es 0.414. Hacemos la división y me queda 12.077 centímetros. Es el apotema. Todavía no puedo contestar el área. Me falta irme a la fórmula del área del octágono. El octágono se calcula perímetro por apotema entre 2. Bueno, el perímetro son 10 por 8, 80. Por el apotema que ya encontramos, lo sustituimos aquí. Hacemos la multiplicación y la dividimos entre 2. Y nos queda que el área es 483.08 centímetros cuadrados. Terminado el problema. Vamos al 3. Un poste de luz está sujeto al suelo por medio de unos tirantes. Si uno de estos mide 4 metros de largo y forma un ángulo de 53 grados con el suelo, ¿a qué altura sobre el poste está la unión con el cable? Les recomiendo hacer un dibujo. Aquí está. Vamos a analizar este tirante de 4 metros y el ángulo que forma con el piso y buscar la altura. Igual, ¿qué función recomiendan? Aquí como nos están dando la hipotenusa, pues podemos usar la función seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyendo, seno de 53 es igual a cateto opuesto, que es lo que ando buscando, entre hipotenusa, que es 4. Despejando el signo de interrogación, este 4 está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 53. Le damos valores, seno de 53, 0.798 por 4, la multiplicación, y nos da la respuesta. La altura del poste es de 3.192 metros. Problema terminado. Problema 4. Una persona está en el techo de un edificio a una altura de 36 metros. Inclina la cabeza hacia abajo con un ángulo de 60 grados para ver a otra persona que está en la calle. ¿A qué distancia del edificio está la persona? Vamos a hacer un dibujo. Este es el edificio, la altura del edificio. Aquí estaría la persona abajo. Con un ángulo de 60 voltea hacia abajo y
vamos a encontrar la distancia. Entonces, si mira con 60 grados hacia abajo, se fijan, aquí faltarían 30 para formar el ángulo de 90. Por eso vamos a analizar este triangulito amarillo. Ángulo de 30, aquí tengo la altura, tengo que encontrar este cateto. La función recomendada es tangente. Vamos a sustituir tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es lo que ando buscando, entre cateto adyacente, aquí sería el 36. Despejamos el signo de interrogación y ese 36 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces me queda, lo que ando buscando es tangente de 30 por 36. El valor de tangente de 30 es 0.577 por 36. Hacemos la multiplicación y me da 20.772 metros. Esa es la respuesta. Problema 5. Un aeroplano despega y asciende a una razón uniforme de 25 grados hasta alcanzar una altura de 1420 metros en 30 segundos. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano? Vamos a ver con un dibujito. A 25 grados despega y alcanza la altura de 1420 en este tiempo de 30 segundos. ¿Cuál fue la velocidad del aeroplano? Pero sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. El tiempo ya lo tenemos, pero nos falta la distancia. Aquí es la que vamos a encontrar, el desplazamiento horizontal. Para analizar este ángulo, la función recomendada es tangente del ángulo, que ya la sabemos. Sustituyendo tangente 25 es igual a cateto opuesto, que es 1420, entre cateto adyacente, que es la D que ando buscando. Despejando la D, cambia de lugar con tangente 25. Esto ya lo deben de tener práctica. Sustituimos la tangente de 25, que son 0.466. Hacemos la división y me queda 3047.21 metros fue lo que avanzó horizontalmente. Pues como ya tenemos la distancia, nos vamos a la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a esta distancia, 3047.21 entre 30 segundos. Y hacemos la división y me queda metros por segundo. Esta es la velocidad, 101.57 metros por segundo. Vamos al problema número 6. Una pirámide de base cuadrangular de 8 metros de lado tiene una arista que hace un ángulo con el piso de 50 grados. ¿Cuál es su volumen? Bueno, vamos a dibujar aquí la pirámide. Es un cuadrado la base, se fijan, mide 8 por 8 y tiene una arista que hace, aquí la arista es este filo, hace un ángulo de 50 grados con el piso. Necesito saber la altura. ¿Para qué quiero la altura? Para sacar el volumen. Entonces vamos a analizar este triángulo que se forma aquí. Lo sacamos acá y tenemos que ahora esta parte horizontal mide la mitad de 8, porque aquí serían 4 y de aquí para acá otros 4, entonces serían 4, el ángulo de 50 y quiero saber la altura. ¿Qué función se nos es más fácil usar aquí? Pues es la tangente. La sustituimos, tangente de 50 es igual a lo que ando buscando, la altura entre cateto adyacente, que es 4. Despejando el signo de interrogación, el 4 que está dividiendo pasa multiplicando al tangente de 50. La tangente de 50 por 4, ¿cuánto es la tangente de 50? 1.191. Por 4 nos da 4.764 metros. Hasta ahí nada más he encontrado la altura. Entonces ese valor es la altura de la pirámide. Pero acuérdense de contenidos ya vistos. ¿Cómo saco el volumen de una pirámide? Aquí está la fórmula. Volumen es igual a área de la base por altura entre 3. Entonces, volumen es igual a área de la base, pues es un cuadrado. 8 por 8, 64. Por la altura, ya la encontramos aquí, entre 3. Hacemos la multiplicación, toda esta operación, 64 por 4.764, y lo que salga entre 3 nos queda 101.632 metros cúbicos. Hasta aquí ya terminamos 6. Después sigue el 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer uno por uno. Vamos a ver el 7. Un edificio proyecta una sombra de 36 metros de largo cuando el ángulo del sol sobre el piso es de 58 grados. ¿Qué altura tiene aproximadamente el edificio? Con un dibujito. Aquí está el edificio, el ángulo de 58 y la sombra que proyecta es de 36. Me preguntan la altura del edificio. ¿Qué función? Igual, tangente.
Sustituyendo, tangente de 58 es igual a cateto opuesto, que es la altura, entre cateto adyacente, que es 36. Despejando el signo de interrogación, el 36 pasa multiplicando del otro lado, sacamos la tangente de 58, que es 1.600, lo multiplicamos por 36, nos da 57.6 metros, la altura del edificio. Problema 8. Usando las funciones trigonométricas puedo determinar la medida del apotema de cualquier figura regular conociendo la medida de sus lados. Al hacer esto veo que hay una relación entre la medida del apotema y la medida del lado. Al aumentar el número de lados, el apotema aumenta. ¿Cuántos lados es lo mínimo que debe tener una figura regular para que su apotema mida más que su lado? Justifica tu respuesta. Bueno, hay estas dos fórmulas, se las voy a enseñar. La relación que hay entre el apotema y el lado de una figura regular se da por esta fórmula, que es apotema es igual al lado entre dos veces la tangente del ángulo θ. El ángulo θ se va a calcular dividiendo 360 entre dos veces n. N es el número de lado. Aquí les voy a poner lado, va a ser la medida del lado del polígono que estemos hablando, y n va a ser el número del lado del polígono. Hay que memorizar estas dos fórmulas que se van a utilizar en problemas futuros. Vamos a analizar desde el pentágono, hexágono, heptágono y octágono, los lados que tienen, y vamos a imaginarnos que tenemos una figura de cada uno de estos nombres y va a tener la medida de 10 centímetros de lado. Ok, ¿cómo sacamos el ángulo θ? Pues simplemente aplicando esta fórmula. Si el pentágono tiene 5 lados, 5 por 2, 10. 360 entre 10 nos da 36. Si el hexágono tiene 6, 2 por 6, 12. 360 entre 12, 30. Si el heptágono tiene 7, 7 por 2, 14. 360 entre 14, aquí está, 25.71. Y si el octágono tiene 8, 8 por 2, 16. Entonces 360 entre 16 nos da 22.5. Y el apotema, aquí está la fórmula, la aplicamos. Por ejemplo, el primero nos dice que es el lado, todos los lados van a medir 10. 10 entre dos veces la tangente del ángulo, que sería tangente de 36. Hacemos esta operación, 10 entre... Aquí hay que sacar la tangente de 36 por 2 y nos dio 1.453. Al dividirlo nos queda que el apotema es 6.88. Se fijan que aquí el apotema es más pequeño que el lado, entonces ese no es. Hacemos el hexágono, aplicamos lo mismo, el apotema es igual al lado entre dos veces la tangente del ángulo. Entonces la tangente de 30 por 2 nos da 1.154. Al hacer la división, 10 entre 1.154 nos da 8.66. Se fijan, el apotema creció, pero no lo suficiente para ser mayor que 10. Seguimos con el heptágono. 10 entre 2 veces tangente de 25.71. Sacamos tangente 25.71 por 2 nos da 0.962. Dividiendo 10 entre 0.962 nos da 10.39. Se fijan, aquí el apotema ya superó a la medida del lado. Y por último vamos a hacer el octágono. El octágono lo aplicamos y nos da 12.077. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí podemos ver que para que el apotema sea mayor que uno de los lados, el mínimo de lados que debe tener la figura es de 7 lados. Aquí está, aquí se ve mejor. Aquí está el del octágono. Entonces va creciendo el apotema. Entonces podemos contestarle y ya estamos justificando ese problema. Vámonos al 9. ¿Cuál es la altura de un triángulo isósceles que su ángulo diferente mide 56 grados y su lado diferente 18 centímetros? Lo dibujamos. Aquí está el ángulo diferente 56. Entonces por diferencia le quito a 180 56 y lo que salga lo divido entre 2 y sé que mide 62 y 62. El lado desigual mide 18. Aquí dividimos para tener un triángulo rectángulo y lo vamos a traer para acá para analizarlo. Si aquí medía 18, ahora aquí mide 9, el ángulo de 62, y aquí vamos a ver cuánto mide la altura, lo que me está preguntando. Entonces vamos a usar la función tangente. Tangente de 62
es igual al cateto opuesto, que es signo de interrogación, entre cateto adyacente, que es 9. Despejando, nos queda que es tangente 62 por 9, que es 1.880 por 9, nos queda 16.92. La altura de este triángulo es 16.92 centímetros. Por último, el número 10. ¿Cuál es el apotema de un pentágono regular que mide 8 centímetros de lado? Vamos a dibujar el pentágono regular que mide 5 centímetros de lado. Vamos a recordar estas dos fórmulas. Vamos a sacar el ángulo θ, que es 360 entre 2 veces por el número de lado del polígono. Me queda 360 entre 10, me queda el ángulo θ es de 36. Para sacar el apotema aplicamos esta fórmula: 5, que mide el lado, entre 2 veces la tangente de 36. 5 entre 2 por la tangente de 36 es 0.726. Hacemos la división. Hacemos la multiplicación, me da aquí 1.452 y por último la división. 5 entre 1.452 me queda el apotema de 3.44. Esa es la respuesta. Una observación. Aquí yo lo hice para un pentágono del lado 5. Les pido que ustedes lo hagan, pero para 8 centímetros de lado. Simplemente apliquen esto mismo, pero nada más aquí en vez de ponerle 5, le van a poner 8 y ya pueden contestar el de 8. Aquí me equivoqué, le puse 5, pero es lo mismo. Hago la aclaración. Bueno, continuando con el problema 10, que lo hicimos para un lado de 5 centímetros. Si lo hacen correctamente, ya para el lado de 8, aquí está la respuesta, que debe ser 8 entre 1.452, nos da un apotema de 5.50 centímetros. Continuamos con la ficha 4, que sería la evaluación. Aquí nos da algunas preguntas. Dice, número 1, el cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa es la definición de la función trigonométrica seno. Número 2, el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la definición de la función trigonométrica tangente. Número 3, el cociente del cateto adyacente sobre la hipotenusa, estamos hablando del coseno. Y el número 4, ¿cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo de 30 grados que tiene hipotenusa de 1 metro? Vamos a dibujarla ahí. Aquí está un triángulo rectángulo, un ángulo de 30, la hipotenusa mide 1 metro. Y vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, si yo saco el seno de 30 es 0.5. Esto es el seno de 30. Quiere decir que el cateto opuesto entre la hipotenusa tiene que ser 0.5. Entonces tiene que medir forzosamente 0.5. Y el coseno de 30 tiene que ser, sabemos que es 0.866. Quiere decir que este cateto adyacente va a ser esta medida. Sáquenle la raíz cuadrada 3 y divídanlo entre 2 y nos da 0.866. Entonces, aquí está la respuesta del inciso A. Vamos a ver ahora el 5. ¿Cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo de 45 grados que tiene una hipotenusa de 1 metro? Pues sería, acuérdense que los dos tienen que ser iguales para que la tangente sea 1. Entonces aquí es el inciso D. El inciso 6 es el seno de un ángulo de 30, pero ya sabemos que es 0.5, que está un medio. 7 es el coseno de un ángulo de 45, pues por las tablas o por la calculadora es raíz de 2 entre 2. Hagan esta operación y van a comprobarlo. Vámonos al 8. Es la tangente de un ángulo de 70 grados, pues con la calculadora de las tablas, aquí está. Número 9. Observe la siguiente figura. Aquí está una figura de un triángulo rectángulo de 35. Vamos a analizarlo. 35 grados.
Aquí tengo el cateto adyacente que mide 10. Me preguntan por la altura del poste. Nomás acuérdense que este poste tiene una extensión superior y una inferior. Vamos a sacar la tangente de 35 es igual a cateto opuesto, que es el signo de interrogación, entre cateto adyacente, que es 10. Despejamos signo de interrogación, el 10 está dividiendo, pasa multiplicando. Tangente de 35 es 0.7002 por 10. Nos da la multiplicación 7.002. Lo redondeamos a 7 metros. Hay que sumarle la parte inferior y superior, o sea, sería 7 más 2 más 1.5 me da 10.5, que es la respuesta C. Vámonos al 10. Encuentre la altura de la torre. Es un triángulo rectángulo, se fijan, aquí se forman 65 grados, aquí tenemos un cateto adyacente de 30, me están preguntando la Y. Tangente de 65 es igual a Y entre 30, despejo la Y, entonces la Y va a ser igual a 30 por la tangente de 65, que es 2.144, me queda que Y es igual a 64.32. Es el inciso D, se redondea casi, aproximado. El 11. Observe el siguiente dibujo que representa una escalera recargada en un muro. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Me piden la longitud de la escalera. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, vemos el ángulo de 55, seno de 55 es igual a cateto opuesto a 8 entre la hipotenusa, que es la longitud de la escalera que ando buscando. Entonces le ponemos 8 entre hipotenusa. Despejando la hipotenusa, queda que es igual a 8 entre seno de 55. El seno de 55 es 0.8192, dividimos 8 entre lo antes mencionado y nos da 9.765. Esa es la respuesta, que eso viene siendo el inciso B. Vamos al 12. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al ángulo de 38 grados? Ok, entonces aquí hacemos este dibujo. 38 grados. Tenemos 12 aquí. Me piden cuánto mide el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función? Coseno. Coseno de 38 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es 12. Hay que despejar el cateto adyacente. Simplemente el 12 pasa a multiplicar el coseno de 38. Y el coseno de 38 mide 0.788. Eso por 12 nos da 9.456 centímetros, que es el inciso C. Número 13. Desde una montaña de 100 metros de altura, esta es la montaña, 100 metros, se observa la ribera más cercana de un río con un ángulo de depresión de 27. Aquí está el ángulo de 27 y justamente de frente. Se observa con un ángulo de depresión de 22, o sea que a 22 se ve la ribera más lejana. Aquí lo que mida la distancia A, eso va a ser el ancho del río. Entonces vamos a hacer primero por partes, para el ángulo de 27 y después para el ángulo de 22. Primero, para la tangente de 27 es igual a 100 entre B. Voy a ver cuánto vale B. Despejo la B. B es igual a 100 entre tangente 27. 100 entre tangente 27, que es 0.5059. Lo dividimos y tenemos que la B vale 197.66 metros. Es lo que mide la B. Ahora vamos a analizar con el otro ángulo. Vamos a nombrar una distancia total que va a medir X, que va a ser A más B, para trabajar con un triángulo rectángulo grandote que tenga el ángulo de 22. Entonces va a ser la tangente de 22 es igual a 100 entre la X. Para ver cuánto vale X, despejamos la X. X va a ser igual a 100 entre la tangente de 22. Dándole valores me queda 100 entre 0.4040. Me da X igual a 247.52 metros. Eso vale X. Pero como yo necesito saber cuánto vale A, entonces a lo que vale X le voy a restar el valor de B, que ya lo tengo por acá. X menos B es igual a A. Entonces dándole valores nos queda 247.52 menos 197.66 nos da 49.86 metros, que es el inciso B. Continuamos con el problema 14. Un edificio proyecta una sombra de 56 metros cuando el ángulo de elevación del sol es de 25 grados con respecto a la horizontal. Calcula la altura del edificio. Considera seno de 25, coseno, tangente. Bueno, son datos que nos dan. Vamos a hacer el dibujo. Aquí está el edificio.
La sombra que proyecta es 56, el ángulo de elevación del sol es de 25 y nos está pidiendo la altura del edificio. Se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo, analizar el ángulo agudo de 25, la función que nos conviene usar es la de tangente. Tangente de 25 es igual a cateto opuesto, que es el signo de interrogación, entre cateto adyacente, que mide 56. Despejando el símbolo de interrogación, el 56 que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente de 25. Dándole valores nos queda que es 0.4663 por 56 nos queda que es 26.11 metros, que es el inciso D. Y esto sería todo. Espero les haya